Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, lista para desgranar los secretos mejor guardados de nuestros famosos favoritos. Y hoy, amigos míos, prepúrense porque vamos a hablar de con diéresis copyright L, del Galu N turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, del mismísimo Can Yaman. Lo han oído bien. Hoy vamos a explotar secretos bomba que nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a contar sobre nuestro querido Can. Pero antes de que empecemos a soltar toda esta jugosidad, tengo que pedirles un favorcito. Ya saben CEU Superíndice 3 mo funciona esto, si les gusta el contenido que les traigo, si quieren estar al tanto de todos los chismes y exclusivas que tengo preparadas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque les prometo que no se van a querer perder nada. ¿Estamos listos? Pues vamos a ello. Can Yaman. Un nombre que evoca pasiu superíndice 3N, talento y por Q copyright no decirlo, muchísimo atractivo físico. Lo conocemos por sus papeles en telenovelas turcas que han arrasado en todo el mundo, desde Erkenci Kuay hasta Bay Jail. Pero Q copyright hay detrás de esa sonrisa perfecta y esos músculos de infarto. ¿Qué copyright secretos esconde este actor que ha logrado conquistar a millones de fanáticas? Para empezar, hablemos de su lado mu de ese desconocido, su intelecto. Damas y caballeros, Can Yaman no es solo una cara bonita. Este hombre es licenciado en Derecho. ¿Cómo lo oyen? Estudió Superíndice 3, se graduó Superíndice 3 y, de hecho, llegó Superíndice 3 a ejercer como abogado durante un tiempo. Imagunense Can Yaman defendió copyright dolos en un juicio. Yo me declaro culpable de lo que sea. Pero hablando en serio, esto demuestra que estamos ante una persona con una gran capacidad intelectual y una mente brillante. ¿Qué copyright en el odirua, Pero profundicemos un poco más en esta faceta. No se trata solo de tener un título colgado en la pared. Se dice que Can era un estudiante brillante con una memoria prodigiosa y una capacidad de argumentación superíndice 3N envidiable. Sus profesores lo recuerdan como un joven ambicioso y comprometido, que siempre buscaba la excelencia. Incluso se rumorea que tenía ofertas para trabajar en prestigiosos bufetes de abogados antes de decidirse a cambiar de rumbo. Así que, amigas, no solo tenemos un Galu N, sino también copyright N, un cerebro privilegiado. Pero la faceta de abogado no duró superíndice 3 mucho. La llamada de la actuación superíndice 3N era demasiado fuerte. Y aquí es donde entramos en un terreno un poco muy de ese escabroso. Muchos se preguntan, ¿CEU superíndice 3 mo paso superíndice 3 de ser un abogado a convertirse en una estrella de la televisión superíndice 3N de la noche a la más menos sana? Bueno, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es una combinación superíndice 3N de talento, trabajo duro y, seamos sinceros, un poco de suerte. Pero no nos quedemos solo con la versión superíndice 3N oficial. Se rumorea, y esto es un rumor con mayúsculas, que Can con tu superíndice 3 con la ayuda de un poderoso productor que vio en u con diéresis copyright L un diamante en bruto. Alguien que creyó superíndice 3 en su potencial y le dio la oportunidad de brillar. Q copyright Ineseru, ese misterioso benefactor. Eso, amigos míos, es un secreto que seguramente nunca llegaremos a saber del todo. Este productor, según las lenguas viperinas, tenía una influencia considerable en la industria del entretenimiento turco. Se dice que podía hacer y deshacer carreras con un simple chasquido de dedos. Algunos incluso lo describen como una especie de padrino, que movía los hilos de Trugese del Telu superíndice 3N. ¿Fue este hombre quien le abrió superíndice 3 las puertas de con diéresis copyright cito a Can Yaman? No podemos afirmarlo con certeza, pero la leyenda persiste. Ahora, vamos a hablar de un tema que siempre genera controversia, su vida amorosa. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos. Su relación superíndice 3N mu de ese medio urtica fue, sin duda, con la también copyright N actriz turca Demet Özdemir, su compau más menos era en Erkenci Kuay. La química entre ellos era palpable en la pantalla y, obviamente, los fans se volvieron locos con la idea de que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. Y así fue. Durante un tiempo Can y Demet fueron la pareja del momento.
Los paparazzi los perseguían por todas partes, las revistas del Corazu Superíndice 3N se llenaban de sus fotos y los fans suspiraban con cada una de sus apariciones públicas. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes románticos y en entrevistas donde se desacuan en halagos mutuos. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Incluso se hablaba de planes de boda y de formar una familia juntos. ¡Ay, el amor! Pero como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. De repente la relación superíndice 3N se rompió superíndice 3. Y aquí es donde empiezan las teorías conspirativas. ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente entre Can y Demet? Algunos dicen que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado fuerte para ellos. Otros aseguran que hubo incompatibilidades irreconciliables entre sus personalidades. Y por supuesto, no faltan los que apuntan a una tercera persona en discordia. Lo cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos y hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos que les llevaron a tomar caminos separados. Se dice que Demet quedó superíndice 3 especialmente afectada por la ruptura, y que le costó superíndice 3 mucho tiempo superar la decepción superíndice 3N. Algunos incluso afirman que su carrera sufrió superíndice 3 un ligero retroceso a raíz de la separación superíndice 3N. ¿Será verdad? No lo sabemos con certeza, pero lo que es evidente es que el romance entre Can y Demet dejó superíndice 3 una huella profunda en el corazón superíndice 3N de sus fans. Pero la vida sigue y Can Yaman no tardó superíndice 3 en encontrar un nuevo amor. Después copyright S de Demet, se le relacionó superíndice 3 con la periodista italiana Diletta Leotta. Un romance que desde el principio estuvo rodeado de polu copyright mica. Muchos acusaron a Can de estar utilizando a Diletta para impulsar su carrera en Italia. Se decua que la relación superíndice 3N era puramente estratu copyright jica, y que no había sentimientos reales de por medio. ¿Serú verdad? ¿O serú simplemente que Can tiene muy buen gusto para las mujeres? Lo que es cierto es que su relación superíndice 3N con Diletta fue muy intensa y al parecer, también copyright N muy corta. Después copyright S de unos meses de romance, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. Y una vez mudese las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló superíndice 3 de celos, de infidelidades y de diferencias culturales. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Pero vayamos un poco de ese ayur. Algunas fuentes aseguran que Diletta era una mujer muy celosa y posesiva, y que no soportaba la atención superíndice 3N que Can recibía por parte de sus fans. También copyright N se dice que tenía ambiciones muy diferentes sobre el futuro de su relación superíndice 3N, y que no lograban ponerse de acuerdo en aspectos importantes como el lugar donde vivir o la posibilidad de tener hijos. En definitiva, una combinación superíndice 3N explosiva que terminó superíndice 3 por dinamitar su romance. Pero no todo en la vida de Can Yaman son romances y polu copyright micas. También copyright N hay un lado solidario y comprometido que merece la pena destacar. Can es un firme defensor de los derechos de los animales y participa activamente en campañas más menosas de concienciación superíndice 3N sobre el cuidado del medio ambiente. Además S ha colaborado con diversas organizaciones Venu Copyright ficas para ayudar a personas necesitadas. Un gesto que demuestra que detrás S de la imagen de Galut N irresistible, se esconde un corazón superíndice 3N generoso y una gran sensibilidad social. No solo se trata de donar dinero, sino también copyright N de involucrarse activamente en las causas que le importan. Se le ha visto participando en limpiezas de playas, rescatando animales abandonados y visitando hospitales para animar a ni más menos os enfermos. Un ejemplo a seguir, sin duda alguna. Y hablando de su imagen, es imposible no mencionar su increíble transformación superíndice 3N fusica. Can Yaman siempre ha sido un hombre atractivo, pero en los últimos aún más menos os ha experimentado un cambio radical en su aspecto. Ha ganado masa muscular, ha definido su figura y ha perfeccionado su estilo. Un cambio que obviamente no ha pasado desapercibido para sus fans. Muchos se preguntan si esta transformación superíndice 3N es fruto de una estricta rutina de ejercicios y una dieta saludable, o si hay algo muy S de True S. Se rumorea, y aquí volvemos a los rumores, que Can ha recurrido a la cirugía copyright tica para retocar algunos detalles de su rostro y de su cuerpo.
Serú cierto. Bueno, eso es algo que solo U con diéresis copyright, él sabe. Pero se haya hecho lo que se haya hecho, no podemos negar que el resultado es espectacular. Algunos expertos en cirugía plástica han analizado sus fotos y aseguran que es posible que se haya sometido a una rinoplastia para afinar su nariz, a un aumento de PU superíndice 3 mulos para definir sus facciones, y a un tratamiento de ortodoncia para mejorar su sonrisa. También copyright se rumorea que se ha inyectado BU superíndice 3 tox en la frente para eliminar las arrugas y que se ha hecho un injerto de pelo para combatir la calvicie. En fin, un combo completo para lucir perfecto. Pero, AQU copyright precio. Pero no todos son halagos. Kanyaman También copyright ha sido objeto de críticas por su actitud. Algunos lo consideran arrogante y prepotente. Se le ha acusado de tener un ego demasiado grande y de creerse superior a los DMUS. ¿Es justa esta crítica? Bueno, como en todo, hay que tener en cuenta que la imagen que vemos de los famosos en los medios de comunicación superíndice 3N no siempre se corresponde con la realidad. Es posible que Kan tenga una personalidad fuerte y decidida, pero eso no significa necesariamente que sea arrogante o prepotente. Kizu simplemente es seguro de sí mismo y confía en su talento. Además hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy competitivo y exigente, y que a veces es necesario mostrar una actitud segura y confiada para sobrevivir. También copyright es posible que algunas de sus declaraciones hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto por los medios de comunicación superíndice 3N. En definitiva, es difícil juzgar a alguien sin conocerlo personalmente. Y profundizando en este aspecto, recordemos aquel incidente en el que fue acusado de comportamiento inapropiado hacia una fan. Un vídeo que circuló superíndice 3 por las redes sociales mostraba a Kan haciendo un comentario que muchos consideraron sexista y ofensivo. El actor se disculpó superíndice 3 públicamente por lo sucedido, pero el DAO más menos o ya estaba hecho. Este incidente puso de manifiesto la importancia de ser cuidadoso con las palabras y las acciones, especialmente cuando se es una figura pública. También copyright sirvió superíndice 3 para recordar que el respeto hacia los DMUS, independientemente de su copyright nero o condicio superíndice 3N social, es fundamental. En definitiva, Kanyaman es un personaje complejo y fascinante. Un hombre lleno de talento, pasión superíndice 3N y contradicciones. Un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que también copyright ha generado polu copyright mica y controversia. Un hombre que a pesar de su fama y su fortuna, sigue siendo un misterio para muchos. Un enigma que seguimos intentando descifrar. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de todos estos secretos bomba que les he contado sobre Kanyaman. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre este galu, turco que tanto nos gusta. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les ha parecido todo lo que les he contado sobre Kanyaman? ¿Creen que es realmente arrogante y prepotente? ¿O piensan que es simplemente un hombre seguro de sí mismo? Du copyright genme sus comentarios a abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de todos estos secretos bomba sobre Kanyaman. Y lo es importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Les prometo que tengo muchas sorpresas preparadas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre tiene muchas caras, y el mundo del espectáculo es un laberinto lleno de espejos y sombras. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos.